Saio hau publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten, grabatu eta publiko zabalduko da. Hona, berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean, hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Bueno, eguneko gai zerrendaren lehenengo puntua, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko toki entitateen arteko lankidetza hitzarmen tipoari eta adendari atxikitzea, datuak trukatzeko eta haien araubide iragankorra ezartzeko onespena. Aprobación de la adhesión, convenio tipo, de la adenda al convenio tipo de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y las ELL de Vizcaya para el intercambio de datos y su régimen transitorio. Bueno, junto con este punto viene un informe que ha elaborado la secretaria en el que se ha observado que en la aprobación plenaria del día 4 de noviembre se comprueba que el convenio de interoperabilidad se ha suscrito con la Diputación, se tenía que suscribir con la Diputación Foral de Vizcaya y además se ha comprobado que resta por aprobarse en relación con la interoperabilidad al convenio tipo y de la adenda al convenio tipo de colaboración entre Diputación Foral de Vizcaya y la ELL de Vizcaya para el intercambio de los datos y su régimen transitorio, por lo cual va a poder realizarlo, así como una aprobación expresa para la adhesión a las soluciones básicas de la Administración electrónica, que sería el anexo redactado dentro del informe de la Secretaría Municipal. No sé si, Marisa, ¿quieres hacer alguna...? Básicamente lo que dice el informe es que hay que rectificar el acuerdo plenario en el que se aprobó el convenio para el intercambio de datos con la Fundación Bizkaitik. Se decía la literalidad del acuerdo, pero toda la documentación que se acompañaba a la propuesta de acuerdo plenario de aquel pleno hacía referencia al convenio con Diputación Foral de Vizcaya, no con la Fundación Bizkaitik. Entonces, procede en primer lugar rectificar el acuerdo plenario para expresar los justos términos del acuerdo y del fondo del asunto, que era el convenio con Diputación y no con Fundación Bizkaitik, y además ampliar el acuerdo porque Diputación así lo ha solicitado. Es necesario además un acuerdo expreso de adherirnos al convenio tipo y además a la adenda al convenio tipo, que ha sido documentación que posteriormente Diputación ha ido adaptando sus convenios. Y también el siguiente punto tiene mucho que ver con este, que es otro requerimiento más, que es la adhesión, luego se trata. Pero bueno, básicamente la documentación que se acompaña es la misma que el acuerdo plenario anterior. Acuerdo plenario que no fue bien enfocado, bueno, pues porque su título era incorrecto y porque además requería la mención expresa a determinados aspectos del convenio tipo y la adenda al convenio tipo. Debería figurar expresamente. Eskerrik asko, Marisa. Juanra. Eskerrik asko, Jani, eskerrik asko, Marisa. Pues bueno, se trata de corregir un error. Ya se explicó en el pleno anterior pues los beneficios que tiene tanto para la ciudadanía como para el ayuntamiento la adhesión a este convenio de interoperabilidad con la Diputación Foral de Vizcaya y vamos a votar a favor. Eskerrik asko, Juanra. Mónica. ¿Y por qué sucedió? Ha sido un error material, por decirlo de alguna forma, que se arrastró en la convocatoria y bueno, pues ha sido un error, sin más. O sea, tampoco te puedo decir en qué momento o qué, porque si te fijas, toda la documentación está puesta, esta es la misma documentación la que hay y bueno, pues se cometió un error a la hora de redactar el punto del orden del día. ¿Y quién se ha dado cuenta de esto? ¿Diputación? ¿Una vez se le ha remitido el acuerdo? No, ha sido internamente. Internamente ha sido donde se ha detectado. Vale, bueno, a ver, nosotros nos... Sí. No. Tanto el alcalde como yo solicitamos un informe técnico al informático, nos hizo la propuesta, en la propuesta no figuraba con quién se firmaba el convenio. Estos convenios los promueve Fundación Bizkaitik. Lo que pasa que no es el sujeto con el que hay que firmarlos, sino que te remite el convenio a firmar con Diputación. Quizás hubo cierta confusión en ese sentido.
consultarle a la secretaria Vale. del alcalde que redactó en el orden del día. Quiero decir, No, no. que no fue nada malo. Pensamos que era con la Fundación Bizkaitik porque, bueno, no se mencionaba tampoco en el informe del informático y no se me había detectado. Que no quiero echarle la culpa a nadie, Sí, era sí, simplemente no, preguntar tampoco- qué había pasado. Sí, pero bueno, fue un despiste. Yo creo Vale, que vale. es más un despiste. Vale. Bueno, a ver, nosotros en el otro nos abstuvimos, entonces, bueno, pues tampoco iba a cambiar nuestra postura, pero bueno, sin más. Eso, nada, que no era por... Es que ricasco. Eskerrik asko, Marisa eta Monika. Josu? Bale, bozkatzera pasako dugu. Aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioa. Bigarren puntua, administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideekiko atxikimendua onartzea dagokio lehenengo erantzkina. Aprobación si procede de la adhesión a las soluciones básicas de la administración electrónica, anexo 1. Bueno, como bien ha explicado Marisa, este punto guarda una relación directa con el primero. Entonces, aquí lo que se solicita es a la Diputación el acuerdo expreso de adhesión a las soluciones básicas de la administración electrónica y la propuesta del Ayuntamiento con el convenio de colaboración para la prestación mutua de las soluciones básicas de la Administración electrónica, que son las siguientes soluciones tecnológicas. La primera, la red de comunicaciones de las administraciones públicas vascas. La segunda, los servicios de gestión de medios de identificación, autentificación y firma electrónica. La tercera, el nodo de interoperabilidad y seguridad de las administraciones de Euskadi. La cuarta, contratación electrónica. Quinta, pasarela de pagos. Y sexta, servicios de facturación electrónica. Más que... Vale, eskerrik asko, Juanra. No, simplemente vamos. Monika. Josu. Vale, bozkatzera pasako dugu. Aldeko botoak. Abstentzioak. Vale, gai zerrendan puntu gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. No habiendo más puntos, en el orden del día damos por finalizada la sesión.